Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor. Este himno atrapa muy bien lo que va a ser, lo que es el espíritu de esta carta de Judas a la iglesia de nuestro Dios. Así que por eso, con mayor apremio, justamente estaba prestando atención sobre este himno. Y en la providencia de Dios hemos cantado esta noche. Entonces, hermanos, lo que vamos a estar estudiando en esta noche y en las semanas siguientes es el libro de Judas. No el Evangelio de Judas, que es un libro apócrifo, como bien mencionó el pastor en la mañana, sino el libro de Judas a la iglesia de Dios. Y antes de entrarnos a estudiar este libro, les pido que por favor me acompañen y se unan conmigo en oración para que Dios nos asista en esta tarde y seamos bendecidos por él. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por este tiempo de adoración, la cual nosotros respondemos en servicio a ti. ¿Cómo no estar firmes y seguir adelante? ¿Cómo no hacerlo si tú estás por nosotros? ¿Cómo no perseverar? ¿Cómo no hacerlo, Dios? Tú estás con nosotros, vas en pos de nosotros, vas delante de nosotros, con nosotros, en nosotros. Oh Padre, tú peleas nuestras batallas, tú peleas nuestras guerras. Yo te ruego, Padre, que tú nos asistas en esta noche, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros para que podamos contemplar las maravillas de tu palabra, que podamos ver las maravillas de tu ley. Padre, yo te ruego que guíes al que va a estar exponiendo en esta noche, que se esconda detrás de la cruz de Cristo para que podamos contemplar a Él y solamente a Él, para que Él sea el único glorificado en todo esto. Gracias por esta fiesta que nosotros celebramos en honor a tu santo nombre, en honor a Jesucristo, y este es nuestro servicio a ti, que haciendo estas cosas, viniendo, reuniéndonos, cantando, exaltando tu nombre, orando y estudiando tu palabra, tú seas el único y el centro de todo ese servicio. Padre, bendice pues nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos que se dan el tiempo para estar acá, para bendecir a otros creyentes con su presencia. Yo te ruego pues que tú estés en medio de nosotros y que no regresemos a nuestros hogares con la misma actitud, sino seamos fortalecidos por tu Santo Espíritu al entender tu palabra y ser ministrados por ella. Oh Padre, yo te ruego estas cosas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en el libro de Judas, por estar hablando del Evangelio de Judas, me confundí. Vamos al libro de Judas, la carta de Judas. Disculpen por eso, no es el Evangelio de Judas. El libro de Judas es la carta del escritor de Judas a la iglesia de Dios. Vamos a estar estudiando en esta tarde-noche, los primeros 4 versículos. Si ustedes notan, allí solamente es un capítulo. Entonces lo vamos, todavía no hemos cortado específicamente por cuántos domingos va a ser. Esperamos que sea 4, considerando esta semana. En esta noche, entonces, vamos a estar estudiando los primeros 4 versículos. Y así que vamos a leer estos 4 versículos allí en la epístola de Judas. Leo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, Judas, el escritor de esta carta, como vemos allí, siguiendo la convención de las cartas de la antigüedad o las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, comienza identificándose. Él mismo dice quién es, no como en la carta a los hebreos, que no sabemos hasta el día de hoy con seguridad quién escribió la carta. Pero acá se identifica quién es el escritor. Y no solo ellos, sino que también identifica a sus receptores. A ellos los va a llamar llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas. ¿Quién es este escritor? Judas, la palabra Judas allí también puede ser traducido como lo tenemos acá en nuestra Biblia, como Judas, tal como lo leemos, pero también podemos traducirlo, o también se puede traducir como Judá. Ambos son totalmente viables, pero en este particular lo encontramos como tal, como Judas. Es la traducción de Judas en griego y aparece como 43 veces en todo el Nuevo Testamento. Y en todo el Nuevo Testamento encontramos a 5 Judas. El primer Judas que encontramos es el más famoso de todos. ¿Alguien recordará quién es este hombre? Judas el Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo. Pero también encontramos en Hechos capítulo 5 a otro Judas llamado Judas el Galileo, quien es un revolucionario que es mencionado allí. También encontramos a Judas, quien es otro de los apóstoles. Dentro de los 12 había 2 Judas. Uno, el hijo de Jacobo, y otro, Judas Iscariote. También encontramos a otro Judas, Judas o Barsabás, que lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15, que es un profeta cristiano. Y por último encontramos también a un quinto Judas, que es descrito como el hermano del Señor Jesús. Eso lo podemos encontrar en los evangelios, cuando se habla de Judas, de Jacobo, Judas, Simón, entre los hermanos del Señor Jesucristo, que en un principio no creían. Entonces, de estos 5, podemos descartar rápidamente a 2. ¿Quiénes serían esos 2? Judas el Iscariote. Obviamente él no escribió, aunque alguien dijo que sí, pero eso fue una metida de pata. Otro, Judas revolucionario. Entonces nos quedaríamos con estos 3. Entonces, este escritor, el escritor de la carta, se va a describir a sí mismo. Y él se describe, en primer lugar, como siervo de Jesucristo. Y en esto, muchos hombres, si no todos los hombres cristianos, se podían identificar como tal, siervos de Jesucristo. Pero también añade algo bien importante para poder identificar quién es el escritor allí. Dice, hermano de Jacobo. Esta descripción, por lo tanto, nos da una pista de quién es el autor de esta carta. Judas, el escritor de esta carta, es hermano de Jacobo. Pero, ¿quién es ahora Jacobo? Es otra pregunta. No vamos a estudiar de la vida de él. Al parecer, Jacobo es una persona muy, muy, muy importante, tanto así que Judas lo menciona para que le puedan identificar. Y al parecer él entiende de que los receptores de esta carta van a saber quién es este hombre llamado Jacobo. Y al parecer este Jacobo, con muchísima probabilidad, es uno de los líderes más importantes de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento, quien con ese nombre es uno de los más importantes entre las iglesias. ¿Alguien recordará? Santiago o Jacobo, el hermano del Señor
Jesús. Miren conmigo dos versículos rápidamente, en Hechos capítulo 21. Eso no, espero que no se convierta en un sermón. Entonces, para mantener esta dinámica, voy a pedir que en algunos momentos puedan intervenir, tal vez con la lectura de las Escrituras. Y en ese momento, si alguien me puede ayudar con esto, estaría muy agradecido. Hechos capítulo 21, versículo 18. Y alguien más, ya algunos tal vez estarán anotando por allí, Gálatas capítulo 2, versículo 9. ¿Tiene alguien allí, por favor, Hechos 21, 18? Neil, por favor, ¿puedes leerlo? Así, con voz de mando. Por favor. (21:18), ¿no? El día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahí se le menciona a alguien entre los demás ancianos como un líder muy importante. A este hombre, Jacobo, es al que se le menciona también en Hechos capítulo 15. Recordarán allí el primer concilio de la iglesia, donde Pedro interviene, Bernabé interviene, y al final de todos interviene Jacobo. Y al final sus consejos, sus palabras son tomadas para ponerlas, para obedecerlas y llevarlas a las demás iglesias. En Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. ¿Alguien más, por favor? ¿Un varón? ¿Una dama? ¿Un joven? ¿Una señorita? Sí, Paul. Muchas gracias. En esa controversia, si hay que predicar acerca de obras, de la fe, acerca del tema de la circuncisión, de ese debate que encontramos en Hechos capítulo 5, 15, que se resuelve allí, Pablo cita a estos tres hombres que son columna de la iglesia, a estos tres hombres importantes. Y uno esperaría que solamente sean 3 apóstoles dentro de los 12, pero se menciona a alguien más allí. Uno, Juan; el otro, Cefas, que también es conocido como, o mayormente conocido como, Pedro; y a este tercero, Jacobo. A este Jacobo, en Gálatas capítulo 1, versículo 9, lo identifica Pablo de la siguiente manera. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así se identificaba a los parientes, o al pariente del hermano del Señor Jesús, hermano en la carne, ciertamente. Entonces, ese Jacobo es hermano del Señor Jesucristo. Y regresando entonces a nuestra carta, a la carta de Judas, vemos que este Judas es hermano de Jacobo. Es el mismo que encontramos entre los evangelios cuando se menciona Jacobo, Judas, Simón, que son identificados como los hermanos del Señor. Pablo y otros creyentes identifican de esta manera a estos hermanos, que son hermanos de entre los creyentes, pero son específicamente hermano del Señor Jesucristo. Entonces, esto nos indica de que el escritor de la carta es hermano del Señor Jesús. Ahora, nos podríamos preguntar entonces, si es el hermano del Señor Jesús, ¿por qué eso no se identifica de esa manera? ¿Por qué eso no, si otros como Pablo lo identifican como hermano del Señor y los demás cristianos de la misma manera, ¿por qué él mismo no se identifica como tal? Un comentarista, citando a uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, Clemente de Alejandría, dice de la siguiente manera, parafraseándolo:
que Judas escribió, obviando que es el hermano del Señor, deliberadamente evitó hacerlo, ya que esto no le daba ningún beneficio espiritual ni ninguna autoridad especial, sino que él prefirió identificarse en lugar de hermano del Señor como siervo del Señor Jesucristo, para mostrar de alguna manera su dependencia, para mostrar que no hay ninguna vinculación puramente carnal y él no se apega a eso, sino él busca mostrarse como dependiente y bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso, de esta manera, al parecer él prefiere obviar esto. Y además, dice allí, parafraseando a Clemente, porque podría mostrar de que en lugar de decir hermanos del Señor Jesucristo, él prefiere llamarse siervo de Dios, como también lo hace Pedro, como también lo hace Pablo en otras oportunidades, o tomando la idea del Antiguo Testamento, como lo hace Moisés, siervo de Jehová, o como lo hace David, siervo de Jehová. Entonces él prefiere aislarse de eso, ya que no le daba ningún beneficio espiritual ni ninguna autoridad especial, solamente por ser hermano en la carne. Entonces, identificamos al escritor de esta carta como que es el hermano del Señor Jesucristo, que lo encontramos en los evangelios. Ahora, a modo de paréntesis, más o menos, ¿en qué tiempo esta carta fue escrita? Podremos ubicarlo dentro de entre los años 40 u 80. ¿Por qué hablamos de esta manera? Antes, después de los 40, ¿por qué? Porque aquí se describe a las personas que están enseñando herejías. Entonces, después de los 40, suficiente tiempo para que una herejía cristiana se vaya desarrollando y manifestando entre la iglesia. Y antes de los 80, ¿por qué razón? Porque parece que Jacobo ya era un hombre bastante maduro, bastante conocido, y esta fama tuvo que haberse esparcido entre las demás iglesias. Otras de las formas de poder fechar a esta carta es su vinculación con la carta la segunda carta de Pedro. Conforme vayamos estudiando esta carta, vamos identificando justamente muchísimos paralelismos en relación a los temas que estos dos hombres van a tratar. Tanto Pedro, en su segunda carta, como Judas, tratan de los mismos temas y en relación, al parecer, a las mismas herejías que están manifestándose en la iglesia. Segunda de Pedro, más o menos, se fecha al finalizar, cerca del final de la vida del apóstol, que es más o menos entre los años, cerca de la década de los 60. Entonces, como Pedro trata de estos temas en su segunda carta y Judas de la misma manera, entonces se los busca fechar de esa manera. Por esa manera se vincula, de esa manera se ve la relación que hay entre los dos y así podemos fechar en ese tiempo, los años 60 aproximadamente. Entonces, cerrando ese paréntesis de más o menos en qué tiempo podríamos ubicarlo, regresando a la carta, él dice de sí mismo, siervo de Jesucristo. Ya vimos que él se describe como hermano del Señor, pero también se describe como es siervo o, la palabra allí es doulos, esclavo de Jesucristo. Y hace esa descripción apuntando a la sumisión, como ya dijimos, que él encuentra de sí mismo en relación al Señor Jesús. Luego, imagínense convivir con Jesucristo, verlo como un simple hombre al punto de no creer en él. Al parecer, después de la resurrección del Señor Jesucristo, Judas, como Jacobo, llegaron a creer a Jesucristo. Después de tener a Jesucristo como un simple hermano, como cualquier otro, ahora él se identifica como a este hombre, Jesucristo, quien era su hermano y con quien convivía, lo identifica como su Señor, como su Rey.
Y de esta manera Él se llama así, poniéndose bajo la sumisión de Jesucristo. Y aunque este reconocimiento, como ya dijimos, de sumisión al Señor, debe identificarse también en un sentido como algo honorífico. Es decir, vimos que, ya mencioné de que en el Antiguo Testamento encontramos personas como Moisés, como David, que se identifican o se los identifica como siervos de Jehová. En el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento también se identifican o como siervos de Dios o como siervos del Señor Jesucristo. Entonces, al parecer, Él también busca identificarse de esa manera para mostrar que tiene autoridad para poder escribir a la iglesia. Y ahora, ¿a quiénes Él se dirige? ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta, de la carta de Judas? Él los llama, dice allí, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él los llama a esos creyentes los llamados. Esta palabra en el Nuevo Testamento no es la idea de llamar como de una invitación a una fiesta, a una especie de llamado para aceptarlo o rechazarlo. Este llamado, que como se los describe a estas personas, tiene la idea de que han sido llamados para obedecer de una manera eficaz, al punto que responden positivamente a ese llamado. Miren en algunos versículos cómo se los identifica, o cómo Pablo los identifica. 1 Corintios capítulo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Alguien? ¿No todos a la vez? Sí, por favor. Sí, del 22 al 24. Bien, más a los llamados, los identifica a estas personas de entre los judíos y de entre los gentiles. A los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así se los llama, ¿a quiénes? A los creyentes, a los verdaderos creyentes. Entonces, Judas los identifica a sus destinatarios de la misma manera. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, se llama a los cristianos como santos o también los llamados. Y esta es la idea. ¿Quiénes son esos llamados? Aquellos que responden eficazmente a la fe en el Señor Jesucristo para vida eterna. A estas personas es a quienes escribe Judas, el hermano del Señor Jesús. Y a estos llamados, a quienes se les designa llamados, también se describe de la siguiente manera: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Cuando dice santificados en Dios Padre, entre las traducciones se va a poder mostrar de una manera clara que hay una pequeña variante en el texto griego. En algunos manuscritos da para traducir santificados en Dios Padre, pero en otros manuscritos, en los más antiguos y en los más confiables, se traduce amados por Dios Padre. No sé si alguien tiene, tal vez, para poder mostrar esto, no sé si alguien tiene una versión diferente que no sea Reina Valera acá. ¿Alguien tal vez que tenga en alguna aplicación para poder manifestarlo? ¿Alguien? ¿Ninguno? Si no, yo lo busco.
está aquí en mi aplicación. Solo para poder mostrarles justamente esa pequeña e importante diferencia. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo tienes, Enrique? Puedes leer justamente allí el versículo 1, ya sea en la Nueva Versión Internacional o Biblia de las Américas. Todo el versículo 1. Gracias. ¿Es cierto? ¿No es así? Dice a los amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Entonces, creo que se ajusta mejor cuando la traducción es a los amados en Dios Padre. Y esta palabra amados es muy importante porque así los va a describir a lo largo de la carta. Miren cómo dice el versículo 20. Pero vosotros, en Judas 1:20, pero vosotros amados, así los identifica Judas a estos creyentes. Estos llamados son amados en Dios Padre. Y cuando se habla de que son amados en Dios Padre, justamente da la idea de que, como ya muchas veces he enseñado a lo largo en esta congregación, desde este púlpito, el pastor ya lo enseñó muchísimas veces, esta idea de que amados en Dios Padre se refiere de que en el plan de salvación no es que Jesucristo nos salva, nos libra y por lo tanto el Padre tiene que aceptarnos contra su voluntad. No es esa la idea. La idea cuando se habla aquí, amados en Dios Padre, es la idea de que antes, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amaba y porque nos amaba, envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados. Ya éramos amados por Dios, tanto así que ese amor es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros vivimos y nos movemos y existimos en ese amor. Ese amor es el que experimentamos ahora y a ese amor es a lo que se refiere el escritor de Judas. Somos amados por el Padre, por eso es que somos llamados. Porque entonces la razón de que nosotros somos llamados y de que hemos venido a la fe es que nosotros ya hemos sido amados en Dios Padre. Y a eso es a lo que se refiere allí en el versículo 1. Y no solamente se los describe de esta manera, amados en Dios Padre, sino también guardados en Jesucristo, o por Jesucristo, o para Jesucristo. Eso también se lo puede traducir de esta manera. Y guardados para Jesucristo, eso sería una mejor traducción. Esta idea de guardados para Jesucristo significa que Dios durante esta vida ejerce un poder a favor de todos los cristianos para preservarnos intactos hasta la venida de Jesucristo en gloria. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en su carta, y tiene la misma idea de que nosotros somos guardados durante toda nuestra vida como posesión para Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. (5:23), la primera carta a los Tesalonicenses. ¿Alguien más, por favor? Bien, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro ser sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos objeto y posesión de Jesucristo. Por eso es que Dios nos guarda durante toda nuestra vida
para Él, hasta cuando Él venga. Los creyentes, hermanos, nosotros los creyentes, a lo largo de toda nuestra vida pasamos tentaciones, pasamos pruebas, nos enfrentamos, y este es el objeto de la carta, nos enfrentamos a falsos maestros, pero Dios promete cuidarnos en todo momento y mantenernos íntegros hasta la venida de Jesucristo, para la venida de Jesucristo y para Jesucristo, por el bien de Él y para su gloria. Entonces, a esto es a lo que se refiere la carta, lo que encontramos allí en la carta de Judas. Y es la misma idea que se va a manifestar en los últimos versículos de Judas también. Por ejemplo, el versículo 21 dice de la siguiente manera. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Versículo 21 de Judas. Como diría un amigo, ¿algún cristiano que pueda leer? Aquí mantiene justamente estas dos ideas, de estar en el amor de Dios y ser cuidados, preservados para Jesucristo. Solo que aquí añade algo también importante, y que es nuestra responsabilidad, nuestra participación. En el primer versículo se habla de que nosotros estamos en Dios, en el amor de Dios. Pero en el versículo 21 añade algo importante, nuestra responsabilidad de permanecer en ese amor. Por un lado está la soberanía de Dios que nos ha puesto en su amor, y por el otro lado está nuestra responsabilidad de permanecer en ese amor. Entonces, es la misma idea que encontramos en el versículo 1. Judas entonces vuelve a esa idea. Aunque somos amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, es nuestro deber, por lo tanto, hermanos, es el deber del creyente cuidarnos como posesión de Jesucristo. Cuidarnos para Jesucristo. Esa es la idea que encontramos en Juan 17, en la oración del Señor Jesucristo. Miren, escuchen lo que el Señor Jesucristo ora allí. 17:11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu amor. Guárdalos en tu nombre. Son míos, pero ahora yo no voy a estar con ellos. Ahora yo me voy. Pero ahora ellos siguen y permanecen en ese amor. Guárdalos. Entonces, lo que encontramos allí es que nosotros somos guardados por Dios como posesión para Jesucristo. Y en el versículo 2, y avanzando en nuestro estudio, encontramos allí que se dice, el escritor para los creyentes, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Con misericordia puede que la idea, al igual que gracia, se esté refiriendo al favor inmerecido que Dios otorga a todos los pecadores que han alcanzado la salvación. La idea es que ellos puedan recordar esas misericordias y permanecer en esas misericordias que han recibido. Y por paz tiene la idea, al igual como estamos estudiando en Romanos capítulo 5, habla de aquella paz con Dios que hemos alcanzado al momento de ser reconciliados por medio de su Hijo. La misma idea que encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios. Y no es que el escritor de Judas esté pensando que hay que avanzar en esa paz. No es, él está esperando que ellos sean más conscientes de lo que han alcanzado en esa misericordia y en esa paz. Lo mismo que Pablo, encontramos en Pablo cuando ora por los creyentes que tengan mayor espíritu de revelación. No es que ellos no sean ingenuos de todas esas bendiciones, es que quiere que ellos entiendan mejor estas cosas. Y lo mismo encontramos con Judas. Y con amor
No se está refiriendo principalmente al amor entre unos y otros, sino al amor de Dios por nosotros, al amor que hemos alcanzado por Dios mismo. Y es este amor que obviamente nos permite tener amor hacia otros cristianos. Entonces el versículo 2 justamente es el deseo de Judas de que los creyentes experimenten y entiendan mejor esta misericordia, esta paz y este amor. Es de esa manera entonces que él lo expresa. Ahora, en los versículos 3 al 4, a diferencia de las otras cartas del Nuevo Testamento, donde hay saludos, donde expresan sus oraciones de una manera más clara, más amplia, Judas salta esta parte y va directamente a su asunto. Va directamente a tratar el tema por el cual él está escribiendo. Y en el versículo 3 encontramos cuál es el tema. ¿Cuál es el tema que él va a estar desarrollando a lo largo de esta carta? Miren el versículo 3 al final. En la segunda parte dice: me ha sido necesario escribiros, y aquí está, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El tema allí es la necesidad de mantener la verdadera fe cristiana que nos ha sido dada, una vez por todas. Ese es el tema que él va a estar desarrollando allí. Y la razón por la cual les hace recordar esto de contender ardientemente por la fe está en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En las iglesias están infiltrándose hombres malos, hombres perversos, hombres impíos, falsos maestros, gente impía, inmoral, y están enseñando herejía. La razón entonces por la cual escribe Judas es justamente para combatir contra estas personas, manteniendo la fe que les ha sido dado a ellos una vez por todas. Ahora, ¿quiénes son estos falsos maestros? No se nos dice al detalle quiénes son. Sin embargo, estos hombres, ¿cómo podemos inferir algunos detalles allí? Estos hombres son de naturaleza mentirosos. Pues dice Judas, han entrado encubiertamente. La característica de estos hombres es la mentira. Su naturaleza es la de mentirosos. Esos hombres además son impíos. No les caracteriza la santidad. Totalmente son diferentes a los creyentes. Radicalmente son de una naturaleza diferente. Son inmorales. ¿Por qué? Abusan de la gracia de Dios. Convierten en libertinaje, dice la gracia de Dios. Y como vamos a ver, libertinaje tiene un sentido moral allí. Y también son herejes. ¿Por qué creen que son herejes allí? ¿Cuál creen que sea? ¿Qué vemos en las Escrituras que describe su herejía? Niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Están negando muchas doctrinas fundamentales. Y estas personas, esos herejes, estos mentirosos, estos impíos, estos inmorales, están en medio de otros creyentes. Se han infiltrado de una manera sutil en la iglesia. Con esto podemos ver entonces, hermanos, que el propósito que busca Judas al escribir su carta es animar a los verdaderos creyentes a vivir en santidad frente a la inmoralidad en la cual ellos están expuestos. ¿Por medio de quién? En medio de estos hombres que están
no solamente enseñando herejías, sino se están comportando con una actitud inmoral. Judas, entonces, por lo tanto, él busca advertir a estos creyentes que tengan cuidado de estos hombres y que tengan cuidado de sus falsas enseñanzas. El versículo 3 dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario. Al dar una primera lectura a estos versículos, pareciera que la común salvación, es decir, Judas y los lectores de esta carta, se traduce de la siguiente manera: aquellos contiendan ardientemente por la fe. Es decir, que al luchar por la fe, al combatir por la fe, los creyentes estarán preservando la salvación que tienen en común con Judas. Es decir, la común salvación es combatir contra los herejes, estar frente a estos. Y aunque esta relación es verdadera, lo más plausible, lo más adecuado, lo más correcto es que la primera intención de Judas era escribir, no me malinterpreten con esto, una carta diferente. ¿A qué me refiero? Él tenía la intención de escribir acerca de la común salvación, de temas totalmente, un tanto diferente hacia estos creyentes. Pero cuando se entera de que se están infiltrando hombres impíos, hombres mentirosos, hombres inmorales, y están enseñando herejías, al enterarse de esta amenaza, de estos falsos maestros, se dispone prontamente a escribir y advertirles sobre aquellas amenazas, contra aquellos hombres. Los falsos maestros estaban, por lo tanto, en las iglesias, y contra estos es a los que advierte Judas. Esta pequeña diferencia sobre tener una primera intención y cambiar radicalmente sobre un tema, lo podemos ver en otro texto. No sé si algunos tal vez recordarán algo allí. Miren conmigo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dijimos entonces de que al parecer Judas tenía la intención de escribir una primera carta sobre la común salvación, pero al enterarse de que están infiltrándose falsos maestros, él escribe un tema diferente en relación a esto que es más apremiante. ¿Alguien puede leer el versículo 1 y el versículo 2 de la carta a los filipenses, por favor? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas para vosotros, es seguro que para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los hermanos soberbios, guardaos de los intimidadores de todos. Bien, algunos comentaristas justamente mencionan acá que Pablo está escribiendo de una manera y de un momento a otro y con una firmeza cambia su tema y se dirige a estos falsos maestros. Entonces, con esto, ¿qué quiero mostrar? Que justamente no altera para nada la inspiración de las Escrituras ni nada por el estilo. Dios en su providencia guía a Judas a tratar sobre estos temas y al parecer está relacionado a lo que vemos en segunda de Pedro. Pedro va a tratar estos mismos temas, va a enfrentarse a estos mismos falsos maestros y Judas, al verse frente a esta intromisión de estos falsos maestros, cambia radicalmente su intención y escribe contra ellos. Y escribe para alertar a estos verdaderos creyentes contra estos falsos maestros que estaban entrando en las iglesias. Por eso dice, me ha sido necesario que contendáis ardientemente por la fe. Muchas veces en las Escrituras encontramos, y avanzando en nuestro estudio, la palabra fe que hace referencia a esa fe
a ese creer en relación de Jesucristo para vida eterna. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 3, cuando dice que contendáis ardientemente por la fe, se está refiriendo no a aquella fe en Jesucristo para vida eterna, sino se está refiriendo al cuerpo de doctrina que todo creyente abraza. Está refiriéndose a aquel fundamento dado por los apóstoles y por los profetas. En otras palabras, se refiere a la doctrina, se refiere a la enseñanza que nosotros mantenemos y que nos define a nosotros como creyentes. Se refiere a aquellas enseñanzas en relación a Dios, en relación a la Trinidad, en relación a la persona de Jesucristo, en relación a la resurrección de Jesucristo, en relación a su ascensión. A estas doctrinas se refiere cuando el escritor de Judas dice que debamos contender ardientemente por la fe. A eso es a lo que el apóstol Pablo llama el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Aquella enseñanza que hemos recibido, como dice Judas, una vez dada a los santos, una vez por todas, una vez y de una manera definitiva. Estas enseñanzas no deben ser interpretadas de una manera diferente, no deben ser adulteradas. Tal como hemos recibido, de esa misma manera nosotros la enseñamos. Pero esta fe, dice el escritor, está siendo amenazada, está siendo atacada, y por eso es que debemos contender ardientemente. La palabra contender allí es encontramos otro sinónimo como luchar, y es la idea que se tiene de un atleta que se esfuerza de una manera incansable para lograr algo. Es la misma idea cuando encontramos allí contender ardientemente. Entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, de cuidar, proteger con diligencia, con premura, con amor, con pasión, con energía, con todos nuestros sentidos, aquellas enseñanzas que nosotros hemos recibido. No son enseñanzas nuevas, no es nuevas revelaciones. Las mismas enseñanzas que hemos recibido, es esas enseñanzas que nosotros debemos mantener y pasar a la siguiente generación. ¿Y cuáles son estas enseñanzas a las que se refiere? Posiblemente las encontramos en los versículos 20 a 23. Ahí hay algunos componentes, algunos elementos de cómo debemos nosotros luchar preservando estas enseñanzas. ¿De qué manera? Dice el versículo 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Sigue la idea de combatir por la fe que hemos recibido. ¿De qué manera defender esto? Orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿De qué otra manera? Convenciendo a los que dudan. ¿De qué otra manera? Salvando y arrebatando a las otras personas del fuego. ¿De qué otra manera? Teniendo misericordia con temor de otras personas, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. De esta manera, habla de la unidad, habla de rechazar falsas doctrinas, habla de mantenernos en el amor de Dios, habla de la oración en unidad junto a la iglesia de Dios. Y por último, en el versículo 4, el apóstol pasa a dar sus razones de por qué debemos luchar por esta fe. Porque encubiertamente, como ya dijimos, personas se han infiltrado en las iglesias. Es posible que Judas llame de una manera despectiva a estos falsos maestros cuando dice algunos hombres. Algunos de estos ni siquiera se molesta en llamarlos por nombre, simplemente los llama algunos hombres. Tanto así que ni siquiera menciona quiénes son estas personas, sino que les propicia adjetivos muy duros
muy fuertes. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta carta, y además de anunciar contra ellos juicios muy fuertes, muy terribles contra estas personas. Entonces, el desprecio que tiene Judas sobre estos falsos maestros es por la forma como estos hombres actúan. Han entrado encubiertamente. Por eso es que les es difícil hacerse notorio frente a otros. Y por eso es que es difícil para otros creyentes reconocerlos. Aunque por estas características que ya hemos mencionado, es fácil hacer esa diferencia. Un creyente no vive en mentira, un creyente no vive en impiedad, un creyente no niega a Dios, no niega a Jesucristo. Su actuar de estas personas en medio de la iglesia es sutil, como todos los falsos maestros, tanto así que los verdaderos creyentes posiblemente ni se percaten de ello. Por eso es que Judas escribe esta carta, y por eso también es que Judas los señala, los apunta, no tiene miedo en reconocerles, no tiene miedo en señalarlos, y tampoco tenemos que tener miedo nosotros de quiénes son estos falsos maestros. Estos falsos maestros, hermanos, esconden su verdadera naturaleza. ¿Cuál es su verdadera naturaleza? La impiedad. Son gente impía y esconden su propósito real de por qué están allí. Si quieren vivir en pecaminosidad, ¿por qué están en medio de la iglesia? ¿Qué buscan estos hombres? ¿Cuál es su propósito de estar en medio de la iglesia de Dios? Miren cómo dice el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla de cosas infladas, adulando a las personas para sacar algún provecho, para sacar algún beneficio. Por eso es que el Evangelio de la prosperidad no nos debería escandalizar. Ya está anunciado aquí, ya está anunciado en otras cartas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito de estos hombres impíos de estar en medio de la iglesia? De enseñar lo que enseñan, sacar la lana de las ovejas, sacar provecho de los santos, de los llamados. A estos y contra estos el Señor Jesucristo advierte: son lobos vestidos de ovejas. Judas entonces va a seguir expresando cuál es la opinión contra estos falsos maestros. Se dice de ellos, él dice de ellos, que son hombres que están destinados para esta condenación. Judas va a mencionar ejemplos del Antiguo Testamento cuando él menciona de que como los ángeles que no guardaron su dignidad, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron juzgadas. Estas cosas están en el Antiguo Testamento. No debe de sorprendernos, por lo tanto, que aparezcan estos hombres y que actúen de esta manera. Otro de los argumentos que Judas va a mostrar para decir que para esto se han manifestado estos hombres que ya están destinados para la perdición es la tradición judía. Y vamos a llegar ahí hasta la pregunta que quizás más curiosa tal vez que vamos a encontrar. ¿Por qué Judas cita a un libro apócrifo como el libro de Enoc? Los judíos al parecer están familiarizados con este libro, pertenece a la tradición judía. Sin embargo, él lo va a mencionar como parte de su argumento y parte de que sus lectores son judío-cristianos y están familiarizados con estos escritos y por esto es que los menciona. Ya estaban anunciados allí en la tradición judía. Dice en el versículo 14: de estos hombres profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, etc.
etcétera, etcétera. Cita el Antiguo Testamento para decir, estos hombres ya estaban condenados, ya estaban anunciados. Cita la tradición judía para decir que estos hombres ya estaban anunciados en la tradición judía. Pero también cita a los escritos de los apóstoles. Miren en el versículo 17 de Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos hombres están destinados para esta condenación. Destinados para esta condenación mostrada en el Antiguo Testamento. Destinados para esta condenación citada en la tradición judía. Destinados para esta condenación ya anunciada por los demás apóstoles. Y también dice Judas que estos, y esto ya lo mencionamos varias veces, que estos hombres, ¿qué opinión tiene Judas? Que son impíos. Este quizás es el término que Judas que utiliza para describir de una manera muy clara quiénes son estos hombres y cómo son estos hombres. Miren cómo lo dice en el versículo 25. Por 4 oportunidades va a mencionar este término. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Creo que está dejando allí en ese versículo muy claro cómo son estos hombres. Son hombres impíos que actúan en impiedad. Así son estos hombres. Y la palabra allí impío, en el contexto de la carta de Judas, tiene la idea de alguien que vive en una total irreverencia y que mantiene una vida de inmoralidad. Miren cómo dice el versículo 16. Que andan según sus propios deseos. Ahí se refiere a deseos lascivos, lujuriosos. Y el versículo 18 dice, que andarán según sus malvados deseos. Malvados allí también se puede traducir como impío, como sus deseos impíos. De esa manera se describe a estas personas que viven una vida inmoral. Y también dice de ellos, Judas, que cambian en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje está relacionado justamente ahí al término de impiedad. El término libertinaje allí especialmente se utiliza para los pecados de la carne, referente a lo sexual, a la inmoralidad sexual, referente a las borracheras, referente a las gulas, a todos esos deseos lujuriosos y lascivos. Esos falsos maestros no entienden para nada, entonces, la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, como vamos a estudiar prontamente cuando entremos a Romanos capítulo 6. No es la licencia para pecar, es el perdón de Dios y también es el poder de Dios que nos capacita para vivir en santidad. Eso es la gracia de Dios. Pero estos hombres no lo entienden y utilizan esto para vivir en libertinaje. Esos falsos maestros entienden que como la gracia de Dios, podrían pensar ellos, trae perdón, entonces pueden vivir en pecado. Como Dios ya me ha perdonado de todos mis pecados, entonces no importa lo que haga, yo ya voy a vivir. Podía traernos a la memoria lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6. Perseveraremos en el pecado, ¿para qué? Para que la gracia abunde, ¿sí? Pablo dice, en ninguna manera, para nada, claro que no. Se olvidan estos falsos maestros que esta misma gracia es la que capacita al creyente a vivir
vencedores sobre el pecado. Y esto, de que estas personas viven en libertinaje, es una manifestación de que estos hombres nunca han alcanzado esta gracia, es decir, el perdón de Dios. No entienden y por lo tanto, como no han recibido esta gracia y no entienden de esta gracia, simplemente manifiesta lo que es propio de esa naturaleza, la impiedad. Por último, también se dice de ellos, Judas dice de ellos, que niegan a Jesucristo, el único soberano y el único Señor. Aquí hay un pequeño tecnicismo de traducción también. Bien puede traducirse como está allí en nuestra Reina Valera, pero también puede traducirse como dice la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Aquí se nos dice en la Reina Valera, y niegan a Dios el único soberano, y hace una diferencia, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que la traducción más acertada sería, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Allí el artículo y une justamente a estas dos descripciones de Jesucristo, soberano y Señor. A Él se refiere y contra Él estos falsos maestros advierte Judas. Y contra ellos y contra estas enseñanzas es que los falsos maestros están atacando. Es contra Jesucristo, contra el único soberano y Señor, contra quienes estos falsos maestros se rebelan y a quien ellos están negando. ¿Y de qué forma podrían estar negando? Podrían estar negando ellos acerca de su divinidad, acerca tal vez de su encarnación. Podrían estar negando tal vez acerca de su resurrección. Podrían estar negando acerca tal vez de la ascensión de Jesucristo en cuerpo. Pero quizás el énfasis que encontramos allí sobre Señor y sobre soberano, quizás pone el énfasis para nosotros entender contra qué ellos se estaban rebelando y contra qué ellos se estaban negando. Tienen a Jesucristo como el Señor y el soberano, y a quien ellos deben obedecer. Pero ¿qué hacen estos falsos maestros? Niegan esa obediencia, niegan su señorío, niegan su soberanía. Estos falsos maestros, por lo tanto, al negar la soberanía del Señor Jesucristo, al negar el señorío de Jesucristo, ellos viven como les da la gana. Y contra estos hombres es a quienes Judas demanda de los creyentes a combatir. Entonces, hermanos, a lo largo de estas semanas vamos a estar estudiando justamente un poco más quiénes son estos hombres y lo que están enseñando y además los juicios que van a caer sobre estos hombres. Se nos advierte entonces que contra ellos debemos estar combatiendo ardientemente. ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos, sobre lo que hemos estudiado entre los versículos 1 al 4? Si tienen alguna pregunta, después podemos conversar. Bien, vamos a terminar entonces de esta manera con una oración. Padre, te ruego que tú nos ayudes, nos des la sabiduría para entender ciertamente más tu palabra, para crecer en ella, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo y que nuestra fe pues sea fortalecida. Pero también te ruego que tú nos ayudes, nos des sabiduría y nos fortalezcas para combatir ardientemente y mantenernos en esta fe que hemos recibido, en esta fe en la cual nosotros nos sustentamos y sobre la cual nosotros nos fundamentamos. Ayuda pues a que tu iglesia se mantenga firme en estas doctrinas que hemos recibido y que encontramos en tu palabra. Ayúdanos pues a ser sabios para detectar, Señor, las falsas enseñanzas y a permanecer en estas doctrinas que amamos
y de esta manera entender mejor quién eres y entender lo que Jesucristo ha hecho a nuestro favor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el estudio. En Jesucristo, amén.